Una vez más con todos ustedes para comentar las lecturas del domingo 24 del tiempo ordinario en el ciclo B. Voy a hacer una breve reflexión porque sobre todo les voy a remitir en este tiempo, sobre todo en el que leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35, y en los domingos siguientes habrá una lectura continuada a unos vídeos que ya hice durante la pandemia con las reuniones de comunidad de discípulos misioneros, viendo las características del servicio al estilo de Jesús. Entonces, por eso esos enlaces que les pongo abajo de este vídeo remiten a esas explicaciones de este mismo Evangelio, capítulo 8, versículos 27 a 35, bajo la perspectiva del servicio o de los servidores en una comunidad cristiana. Por eso me parece importante que cada uno de nosotros podamos remitirnos a esos vídeos, escucharlos, no toda la reunión de comunidad, que sería 1 hora y media, pero la explicación y las preguntas son interesantes muchas veces, porque la misma comunidad a partir de estos textos pregunta y nos hace entender un poquito mejor cómo Jesús nos invita a seguirlo en sus condiciones. Entonces, hoy voy a hacer una breve reflexión que tiene unas características también parecidas sobre el cómo en una comunidad tiene que organizarse como comunidad cristiana en torno al discipulado. Haremos alguna alusión al llevar la cruz, refiriéndonos a lo que dice el título, es la cruz que tenemos que llevar, la de la enfermedad, o se refiere a otro tipo de cruz. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Quién es Jesús en primer lugar? ¿Y qué significa seguirlo? Y seguirlo en sus condiciones, en las de Él, no en las nuestras. Para todo ello, vamos también a aludir a la primera lectura, que está sacada del profeta Isaías, capítulo 50, versículos 5 a 9, la carta a Santiago, capítulo 2, versículos 14 a 18, y el Evangelio de San Marcos, que ya hemos anunciado, capítulo 8, versículos 27 a 35. Esas son las lecturas de este domingo 24 del tiempo ordinario en el ciclo C. Y lo primero que yo quería acentuar es cómo en la primera lectura del profeta Isaías aparece un personaje que se ha conocido en la tradición cristiana como el siervo sufriente de Yahvé. Ese es el personaje que aparece en el profeta Isaías en la primera lectura. Y como siempre, en relación al Evangelio, será la imagen de Jesús como Mesías presentada en el Evangelio de San Marcos. ¿Quién es Jesús? Es el Mesías. ¿Pero qué tipo de Mesías? Es el Mesías sufriente de Yahvé, tal como es presentado en el profeta Isaías capítulo 50. Pero a la vez también es el Hijo del Hombre que tiene que ser entregado. Es decir, es aquel que tiene la condición gloriosa a la que se le da el poder de convertirse y de ser el juez universal. Un juicio que no va a consistir en una venganza y en una destrucción, sino que va a consistir en que el Mesías va a entregar su vida al estilo del siervo sufriente de Yahvé. ¿Quién es Jesús? En el Evangelio parece que todos han oído hablar de él. Pareciera que muchos lo siguen pensando que ya lo conocen. Hoy se habla de Jesús también en muchos ambientes, pareciendo que muchas personas lo conocen. Unos desde el punto de vista histórico, aunque sea para mutilarlo en su faceta divina, y por lo tanto en todas aquellas acciones y narraciones de los evangelios que pertenecen o que rezuman o que van cargados de ese sentido sobrenatural de la fe. Es un Jesús humano, un sabio, un filósofo,
una persona única en este mundo, pero no va mucho más allá del ser un mero hombre para muchas personas que no tienen fe, que no son creyentes, que son agnósticos o que son ateos. Todos han oído hablar de él. Pareciera que muchos lo siguen incluso pensando que ya lo conocen. También pasa en nuestra iglesia que pensamos que conocemos a Jesús y lo seguimos. Y en ello también hay afirmaciones para todos los gustos, pero solo una afirmación es la real. Algunos que parece que ya conocen a Jesús esperan de él acciones milagrosas, esperan de él que solucione los problemas de la vida, que solucione los problemas del mundo, los dolores, los sufrimientos. Hay solo una respuesta real sobre Jesús y la va a dar él mismo. Aunque es confesado por Pedro como el Mesías, él mismo va a decir que el Hijo del Hombre tiene que sufrir, ser entregado y morir. Aún si podemos confesar a Jesús, hay que mantener silencio, dice Jesús. ¿Por qué? Porque faltan las obras de la fe. Falta seguirlo. Falta seguirlo en sus condiciones. Es lo que nos dice Santiago, el apóstol Santiago, en la segunda lectura. Por la fe solo no nos salvamos. Necesitamos las obras de la fe. Aún más, la fe se manifiesta en las obras. Y aquella persona que dice creer en Jesús, pero sus obras no lo avalan, está oscureciendo y ocultando la fe. Aquel que muestra las obras, puede ser que las obras sean transparencia de la fe. Es lo que nos está diciendo el apóstol Santiago. El seguimiento de Jesús es, por lo tanto, o son, por lo tanto, obras de la fe. Es pasar, seguir su mismo destino, como nos dirá el Evangelio de San Marcos. Es muy fácil ponerse a proclamar con entusiasmo, como hay muchos grupos y muchas personas, y el ánimo enaltecido, a Jesús poderoso y triunfante, como pretendía hacerlo Pedro diciendo que él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso hacían también los que eran curados por Jesús, lo proclamaban, él les mandaba silencio, pero ellos no podían callar, estaban entusiasmados. Eso hacían también aquellos que eran librados por la opresión demoníaca. Los que eran beneficiados, por lo tanto, por su poder sanador y liberador, parecían entusiasmados y no podían callarse lo que Jesús hacía en ellos. Pero ¿significa eso ser sus discípulos? ¿Significa eso que ya lo están siguiendo en las condiciones que Jesús nos propone, en las disposiciones incluso interiores adecuadas? Eso no significa el entusiasmo inicial. Uno puede tener mucho entusiasmo, pero eso no es una señal de la fe. No es la señal de que se cree en él. No es el signo de que ya se haya entendido su mensaje. Como Pedro, que si bien lo confiesa como Mesías, se escandaliza de la cruz. Falta recorrer el camino de Jesús. Falta vivir, pasar, pero sobre todo estar dispuesto a seguir la misma humillación de Jesús. Faltan las obras que manifiestan la verdadera fe, en palabras del apóstol Santiago. La proclamación que Jesús pide, es decir, el anuncio que Jesús pide, el servicio que Jesús quiere, las obras de la fe de las que nos habla Santiago, tienen que pasar por el camino de la cruz. Y ese camino es el camino ligado al seguimiento de Jesús. Pero ¿de qué cruz se trata? No se trata de la cruz que nosotros hemos llamado a los dolores, con la que nosotros hemos llamado a los dolores de la vida, a los sufrimientos de la vida, a los sinsabores de la vida. Es la cruz que va seguida, por lo tanto,
al seguimiento de Jesús, que sigue al seguimiento de Jesús, valga la redundancia, porque se trata de esa cruz que consiste en negarse a sí mismo, el perder la vida por Él, por Jesús y por el Evangelio. Primero hay que aprender ese camino y solo después se podrá servir, incluso eso pasa mucho en nuestras comunidades, a la comunidad con criterios de Dios y no con los criterios de los hombres. Yo creo que muchas comunidades están llenas de servidores con muy buena voluntad y eso es muy bueno, pero no son discípulos de Jesús. No sirven en el espíritu del discipulado, en el espíritu del negarse a sí mismo, en el espíritu de la disposición y la generosidad, en el servicio gratuito. Muchas veces se confunden las motivaciones. Uno puede pensar que sirve a Dios, pero a lo mejor, sin darse cuenta, se está sirviendo a sí mismo. A veces, como Pedro, buscamos tener la razón, buscamos que las cosas se hagan como nosotros deseamos, como nosotros las pensamos, como nosotros las vemos. Buscamos incluso el tipo de servicio que nos agrada, donde nos sentimos más cómodos, donde nos sentimos más a gusto. Pero ¿es eso pensar como Dios? ¿O es que seguimos pensando como los hombres? Que cada uno se responda a esta pregunta, ¿verdad? Voy a hablar ahora y hacer una pequeña aplicación a la Iglesia, a la comunidad cristiana, a la manera en cómo la comunidad cristiana tiene que tomar sus decisiones y, mejor dicho, tiene que discernir lo que tiene y lo que no tiene que hacer. La Iglesia y la comunidad cristiana no debieran regirse por pensamientos humanos, como esos pensamientos que son ocasión del reproche de Jesús a Pedro. Un cristiano tiene que aprender a caminar con Jesús para discernir la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué quiere decir esto concretamente? Porque ese es el único modo en el que nosotros podemos aprender a pensar como Dios en el seguimiento de Jesús. Una comunidad cristiana tiene que estar, por lo tanto, formada por discípulos, misioneros, personas acostumbradas a pensar como Dios y no a pensar como los hombres. Solamente de esta manera podremos hacer auténticamente las obras de la fe a las que se refiere el apóstol Santiago. ¿Qué significa pensar como Dios? Pensar como Dios significa vivir la vida desde Jesús para los demás. Eso es negarse a sí mismo. Eso es perder la vida. La Iglesia, una comunidad cristiana, una comunidad parroquial, como consecuencia de lo que escuchamos en este Evangelio, no será nunca una asamblea democrático-política donde impera la voz de la mayoría sobre la minoría. Aún más, donde el más astuto y hábil se lleva los aplausos y los votos de los demás. La Iglesia, la parroquia, tiene que aprender a ser camino común y voz de todo el pueblo de Dios, que allí se encuentra reunido y convocado por Jesús. Una parroquia no debería guiarse solo por planes, actividades diversas, proyectos, por muy buenos que ellos sean, de los diversos grupos que hay en ella, sino que cada grupo y cada individuo tiene que aprender a estar en la parroquia como una riqueza y como un bien para todo el pueblo de Dios, no para su grupo, no para sus amigos, no para sí mismo, para todo el pueblo de Dios que integra dicha comunidad cristiana o parroquial. Una parroquia, en definitiva, debiera ser una comunidad de discípulos de Jesús, que se ponen detrás, el que quiera venir detrás de mí,
dirá Jesús a sus discípulos, que caminando, por lo tanto, juntos detrás de Jesús, y eso es lo que significa sínodo. Aprovecho para aludir a ese sínodo que inicia en el mes de octubre, justo con ese camino de todo el pueblo de Dios, con esa consulta a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de bautizados, que tendremos que aprender a trabajar, y lo haremos en la comunidad parroquial de San Patricio lo más que podamos, convocando una vez más a toda la comunidad a participar en este sínodo. ¿Y para qué? Para expresar nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra necesidad, nuestros pensamientos, nuestras ideologías, nuestros puntos de vista, no. Para ponernos en camino, sínodo, ponernos en camino detrás de Jesús, para discernir la voluntad de Dios, siendo dóciles a la voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, caminar juntos, ¿para qué? Para buscar la voluntad del Padre Dios, movidos por el Espíritu Santo. Eso es el sínodo, y ese es el camino que tenemos que recorrer en nuestra iglesia. A este camino espiritual, que recorremos individualmente y juntos como comunidad, lo llamamos camino de discernimiento, discernimiento pastoral, porque buscamos cuál es la voz del Espíritu para la evangelización, para nuestro hoy, para nuestro mundo. De esta manera, y solo de esta manera, podremos poner buenas bases para superar una forma de clericalismo de los curas, es decir, todos esperan ver qué decide el padre, el clericalismo, el padre está en el centro, o también superar el clericalismo de los laicos, que también podemos caer en el otro extremo. Es decir, ahora los laicos esperan tener el mando o las riendas de la comunidad. No se trata de a ver quién tiene la sartén por el mango. Se trata de que todo el pueblo de Dios, laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas, consagrados, consagradas, tienen que ser discípulos de Jesús, discípulos que siguen a Jesús y están dispuestos a hacerlo en las condiciones de Jesús y no en las ideas y opiniones propias. Y la pregunta final sería, ¿es así nuestra parroquia? Y si no lo es, ¿por qué pensamos como los hombres? ¿Será que no somos discípulos y no estamos con Jesús? ¿Qué hacemos para que lo sea? Una parroquia guiada, una parroquia conducida, una parroquia formada por discípulos de Jesús que piensan como Dios, porque esa podría ser una forma en la que la fe se expresa en las obras. Podemos decir que conocemos a Jesús o quién es Jesús, tener mucho entusiasmo a la hora de profesarlo, esperar de Él que cambie muchas realidades. Pero no nos olvidemos que sobre todo Jesús espera que nosotros seamos sus discípulos. Muy buenas noches a todos ustedes. Espero que estas reflexiones les puedan ayudar para mañana vivir más intensamente la Eucaristía del domingo 24 del tiempo ordinario. Hasta pronto, bendiciones y un fuerte abrazo para todos y para todas.